¿Os habéis parado a pensar alguna vez en los sueños de cada uno de los personajes que han ido apareciendo y que nos han contado acerca de sus ambiciones en One Piece? Parece mentira, pero tras más de 2 décadas de historia, Oda nos ha dejado con una gran lista de sueños por cumplir, y muy pocos tendrán la suerte de materializar exitosamente sus metas. Por ejemplo, el mejor caso para explicar esto es el de Tashigi, quien sueña con recoger todas las espadas Meito que han caído en manos de hombres malvados. A primera vista parece un sueño ya complicado, pero se vuelve aún más complicado cuando con el paso del tiempo descubrimos que estas espadas están custodiadas a día de hoy por personajes como Mihawk, el espadachín más poderoso del mundo, o Shanks el pelirrojo, un Yonko, sin contar las espadas Meito de Goldie Roger o Barba Blanca por razones obvias, aunque me gustaría saber qué pasaría si Tashigi ataca, por ejemplo, la tumba de Barba Blanca para hacerse con su Meito, ni contar tampoco con las Meito que están custodiadas bajo miembros de la marina, pues creo que Tashigi no considero que estas últimas estén en malas manos, pero tanto Fujitora como Najuro también tienen espadas de este rango. En fin, sueño bastante complicado. No todos los personajes de One Piece han manifestado su sueño, pero como os digo, sí una gran cantidad de personajes, por lo que en esta saga de vídeos me molaría analizar los sueños que hemos conocido en la historia y puntualizar entre todos qué tan complicados son de cumplir. De hecho, dándole alguna vuelta a este tema, la primera conclusión que he sacado es que muy pocos van a lograr cumplir sus objetivos. Obviamente los Mugiwaras, al ser los protagonistas, lo conseguirán, como muy tarde en el arco final de la obra, pero el problema no son ellos, sino el resto. Al final, One Piece trata en seguir el camino de los Mugiwaras y cómo después del paso del tiempo estos cumplen aquellos sueños o promesas que un día se hicieron. Pero ¿qué pasa con todos aquellos personajes que no forman parte del elenco protagonista? Así que con tal de responder a esta pregunta pensé en hacer este vídeo, un repaso de algunos de los sueños que considero imposibles de cumplir en One Piece. No solo existen 10 sueños imposibles, obviamente, por lo que si veo mucho apoyo subiré una segunda parte, incluso una tercera parte hablando sobre este tema. Por cierto, antes de empezar, daros las gracias por el apoyo que le estáis dando al canal últimamente. De verdad que me estáis ayudando a cumplir un sueño y es algo que prácticamente nunca agradezco porque lo doy como algo tan obvio que no hace falta recordarlo. Pero hoy quería aprovechar para recordaros eso, que muchas gracias por todo. Así que para aquella gente que ve mis vídeos pero no está suscrita, ahora es el momento de apoyar el canal. Ahora ya sí que sí, empecemos con los primeros 10 sueños imposibles de cumplir en One Piece. Eso sí, según mi opinión. Cavendish. Cavendish, también conocido como el príncipe pirata, sueña con ser reconocido como el pirata más famoso y apuesto del mundo. Este sueño es improbable debido a la gran competencia en el mundo de One Piece, donde muchos piratas de renombre buscan la misma fama. De hecho, os lo comenté en un short. Muchos lo podéis ver como un meme porque realmente lo es, pero actualmente este título se puede considerar que lo tienen los Mugiwaras. Pues Luffy es el mejor agente de marketing de la historia. Cuando los Mugiwaras entraron a la Grand Line, estos se toparon con Laboon, una ballena gigante que ve a todos los piratas que emprenden su viaje para hacerse con el One Piece. Pues en ella Luffy dibujó su Jolly Roger, haciendo que todos los piratas vean la bandera de la tripulación de los Mugiwaras, haciendo que indirectamente se conviertan en una tripulación famosa, independientemente de los logros que están consiguiendo a lo largo de la aventura. Además que los Yonkous y los otros supernovas, todos ellos también captan la atención global, haciendo difícil para Cavendish destacarse como el top 1 a pesar de su atractivo y habilidades. Además, personalmente opino que su otra personalidad llamada Akuba, aunque poderosa, es impredecible y puede ponerlo en situaciones comprometedoras, por no hablar de la vulnerabilidad que presenta quedarse dormido en determinadas situaciones. Así que esta dualidad añade una capa de complejidad de su sueño, ya que no solo necesita habilidad y carisma para conseguir cumplirlos, sino también la capacidad de controlar y gestionar su alter ego, siendo este un contratiempo contra el que el resto de piratas no deben luchar al no sufrir esta condición. Además, ¿qué cojones? No hace falta tanta justificación. El pirata más famoso actualmente es Roger y en el futuro lo será Luffy, así que Cavendish, ¿dónde estás? ¿Quién eres? En resumen, para mí el sueño de Cavendish de ser reconocido como el pirata más famoso y apuesto del mundo, creo que jamás se cumplirá. Don Krieg. Don Krieg, conocido como el almirante, sueña con conquistar la Grand Line con su flota de piratas. En su caso, este sueño es altamente improbable debido a su fracaso estrepitoso en su primer intento. Esto no significa que fallar una vez te inhabilite por completo de completar tu sueño, pues en ese mismo arco Zoro también fue derrotado por Mihawk y por lo tanto fracasó en su primer intento de convertirse en el mejor espadachín del mundo. Y todos sabemos que Zoro lo conseguirá, pero es que en el caso de Don Krieg tenemos de tener en cuenta varios factores. El primero, que la Grand Line es conocida por ser una ruta extremadamente peligrosa, llena de piratas poderosos, climas impredecibles y numerosos otros desafíos. Krieg, ni armado hasta los dientes, con una gran tripulación y una de las flotas más grandes de piratas, ni con todo esto pudo superar estas dificultades y fue derrotado por Mihawk sin este ni siquiera sudar una mísera gota. Algo normal teniendo
teniendo en cuenta que se trata del espadachín más poderoso del mundo. Además, la presencia de piratas mucho más fuertes y la constante amenaza de la marina y otros competidores hacen que el sueño de Krieg de dominar la Grand Line sea algo prácticamente imposible para cualquiera, no solo para él, pues hasta el momento solamente Roger lo ha logrado y Krieg no tiene ni de lejos lo necesario para lograr esta hazaña. Sin embargo, como dato curioso decir que a día de hoy está seguramente en el momento más cerca a cumplir este sueño, pues hace unos capítulos hemos visto a Krieg junto a Pearl y Jin en Hashinosu, por lo que podemos deducir que se ha unido a la gran flota de Barba Negra. Podríamos decir que gracias a esto Don Krieg se encuentra más cerca que nunca de conseguir su sueño, pero igualmente, en el hipotético caso de que Barba Negra se convierta en el rey de los piratas y por ende conquiste la Grand Line, cosa que spoiler no pasará, ¿esta hazaña haría que Krieg cumpliera su sueño? No lo sé, según mi opinión me parece que si lo hace bajo el mando de Kurohige, este quedaría en un plano muy secundario, así que creo que no daría por cumplido su sueño. Así que como os digo, considero que este es otro sueño imposible que no se cumplirá en One Piece. Caesar Clone. Caesar Clone es un científico deshonrado y ex colaborador de Vegapunk. Sueña con ser reconocido como el científico más grande del mundo, superando incluso a su antiguo compañero. A ver, ¿cómo le digo yo esto a Caesar de que no va a cumplir su sueño? Creo que este sueño es altamente improbable debido a su falta de ética, métodos cuestionables y su historial de fracasos. A lo largo de su carrera, Caesar ha sido responsable de múltiples experimentos inhumanos y peligrosos, lo que ha generado una reputación negativa, pues no solo ha jugado con la vida como ha querido, algo que por otra parte podría haberle ayudado a lograr su sueño, ya que en cierto modo pueden verse como atajos, sino que adicionalmente ha estafado a piratas del más alto nivel como Big Mom, por lo que sus métodos de actuación le ha hecho ganarse enemigos alrededor de los mares, siendo este un hándicap determinante a largo plazo, ya que podría limitarle la obtención de recursos y aliados con el paso del tiempo. Además, su trabajo ha sido eclipsado por los logros genuinamente revolucionarios de Vegapunk, quien es ampliamente reconocido como el mayor científico del mundo, y además posee los poderes de una Akuma no Mi verdaderamente útiles para aquel que busca ser el mayor genio científico en el mundo. Sin el respaldo de la marina y sus recursos, así como su continua inclinación hacia prácticas poco producentes en el largo plazo, el sueño de Caesar de superar a Vegapunk y ser el mejor científico del planeta parece, bajo mi punto de vista, inalcanzable. Y menos si el mundo de One Piece cambia mejor como parece que va a cambiar. La única opción para que pudiera cumplir sus sueños sería que se aliase con el gobierno mundial y el Gorosei, y estos le suministraran todo lo que quisiera al científico. Pero como os digo, teniendo en cuenta que el gobierno mundial caerá y sufrirá una reestructura, considero que su sueño se queda como eso, un sueño. Arlong y Jody Jones. Estos dos los he puesto en el mismo top porque comparten el sueño de establecer un reino de Gyojins donde estos dominen a los humanos, invirtiendo así la discriminación que su raza ha sufrido. Este sueño es extremadamente improbable debido a varios factores. En primer lugar, el régimen en el East Blue de Arlong fue derrocado por Luffy y los Mugiwaras, demostrando que no tienen la fuerza necesaria para mantener su dominio. Del mismo modo, Jody Jones y su ejército fueron derrotados a manos de la misma tripulación, por no hablar de que sus métodos, que incluyen el uso de esteroides para aumentar temporalmente su fuerza a costa de su salud, son insostenibles a largo plazo. Además, su odio irracional hacia los humanos y su deseo de destrucción los alinean incluso de otros Gyojins, quienes no comparten su visión extrema, pues prefieren la coexistencia pacífica con los humanos. La creciente cooperación entre humanos y Gyojins promovidas por figuras influyentes como la reina Otohime y el rey Neptune va en contra de los ideales separatistas de estos personajes, y parece ser que esta es la línea ideológica por excelencia a seguir en un futuro por parte de esta raza. Así que por estas razones, el sueño de Arlong y Jody Jones de dominar a los humanos es altamente improbable y prácticamente imposible de realizar. Kureha. La doctora Kureha es una mujer de notable longevidad y salud. Sueña con descubrir el secreto de la eterna juventud. Y con este personaje pasa algo raro. A pesar de su avanzada edad de 141 años, quedaros con este número, y de su notable estado físico, encontrar una solución definitiva a la eterna juventud es un desafío que va más allá de las capacidades conocidas en la medicina en el mundo de One Piece. Este sueño es improbable porque implica resolver un misterio biológico de proporciones gigantescas, algo que aún no ha sido logrado ni siquiera con los avances tecnológicos y médicos más avanzados del mundo. Además, la existencia de muchas enfermedades y factores desconocidos complica aún más esta búsqueda, por lo que a priori se trata de un sueño aparentemente inalcanzable para cualquiera. Pero, aquí hay algo curioso. ¿Recordáis que antes os he dicho que os quedéis con el número de años que tiene la doctora? Pues aquí va la voladura de cabezas. Oda, en la portada del volumen 54, dijo lo siguiente: la gente básicamente puede vivir hasta los 140 años. El problema aquí es que, como os digo, tras el salto temporal, la doctora cumplió 141 años, superando este límite por un
año. ¿Significa esto que es la primera humana que ha conseguido romper esa barrera de edad? Oda lo justificó diciendo que ella era una superhumana, pero claro, teniendo en cuenta que ha conseguido superar un límite de edad puesto por el mismo autor de la obra, no lo sé. Oda dijo que era gracias a caminar por la nieve con el vientre desnudo y eso era suficiente para alargar tu esperanza de vida, pero bueno. Una de las teorías más populares dice que Kureha recibió la operación de la juventud eterna, pero la verdad es que yo no soy muy fan de esta teoría. Más bien lo veo como un error de Oda o una broma y ya está. Que quizás no, y Oda vuelve a demostrarnos lo bien hilada que tiene la historia y los personajes desde que empezó a escribirla, pero a día de hoy pienso que lo más probable es que fuera un despiste por parte de Oda. Bueno, ahora estoy pensando, imaginaros en el caso hipotético de que sí, de que la doctora Kureha ha sufrido esta operación de la juventud eterna. Quizás su sueño de descubrir el secreto de esta eterna juventud vendría motivada por esta operación que sufrió haría un tiempo. No lo sé, me gustaría leer vuestra opinión en los comentarios. A día de hoy pienso que únicamente y quizás en caso de disponer de los recursos y los conocimientos de Vegapunk podría lograrse tal hazaña, pero en las condiciones en las que se encuentra la doctora Kureha y su investigación personal, me atrevo a decir que a día de hoy pienso que es algo prácticamente imposible. Puede que consiga prolongar unos años más su vida, pero no encontrar una solución definitiva a la eterna juventud. York, la satélite de Vegapunk. York es una de las 6 satélites del Dr. Vegapunk. Sueña con convertirse en un dragón celestial, ascendiendo así a la cúspide de poder y privilegio en el mundo. Este sueño es extremadamente improbable debido a la naturaleza cerrada y exclusiva de los dragones celestiales, quienes no aceptan fácilmente a nuevos miembros fuera de su linaje. Ya vimos lo que le pasó a Doflamingo cuando intentó reunirse a este selecto grupo de personajes, cuando él ya inicialmente formaba parte de ellos. Le cerraron las puertas. Además, la estructura política y social del mundo de One Piece está fuertemente custodiada, y los dragones celestiales son una clase que rara vez, si es que alguna vez, permite el ingreso de forasteros a sus filas. La ambición de York de ascender a este nivel de poder enfrenta barreras casi insuperables, tanto sociales como políticas. Por no hablar de lo que está pasando ahora mismo con esta alianza con Egorosei, quienes estos serían los únicos, junto a Imo, los caballeros de Dios, los únicos que deberían poseer la autoridad para ofrecer un privilegio de este tipo a alguien que no dispone ya previamente del linaje de los dragones celestiales. Y si es que lo poseen, no dudarán en traicionar a este personaje una vez hayan considerado que no pueden sacarle más partido de su existencia. Pues considero que por encima de todo, estos personajes son clasistas y jamás permitirían a un simple humano al margen de su nobleza alcance tal título. Y menos alguien inteligente como York, pues como podéis ver los tenrubitos no parecen muy listos que digamos la gran mayoría. Sí, solamente hace falta ver a Charlos. Vegapunk. Por otro lado tenemos a la versión original y creador de York, el Dr. Vegapunk, el científico más brillante del mundo. Este personaje sueña con encontrar una fuente de energía eterna que pueda proporcionar energía ilimitada a todo el mundo. Este sueño es extremadamente improbable por varias razones. Primero, la tecnología necesaria para descubrir y aprovechar una fuente de energía perpetua es increíblemente avanzada incluso para él. Además, el balance de poder global se vería seriamente afectado si una sola entidad controlara una fuente de energía tan poderosa, lo que generaría conflictos y oposiciones de múltiples frentes. La implementación de una fuente de energía ilimitada también requiere un nivel de cooperación y paz mundial que es prácticamente inexistente en la actualidad, ya que los diferentes bandos y organizaciones intentarían controlar esta monopolizada fuente de recursos energéticos para limitar su red de alimentación a su antojo, y de este modo pasar a ser los dueños de la energía mundial, siendo este posiblemente el mayor poder en el mundo, algo inevitable dada la naturaleza ambiciosa y en parte egoísta del ser humano. Así que considero que a día de hoy este sueño es imposible de cumplir, pero repito, a día de hoy. Creo que quizás para el final de la historia otro gallo podría cantar, pero por el momento a corto plazo lo veo muy complicado. Akainu. Akainu sueña con un mundo completamente libre de piratas y criminales, donde la justicia absoluta prevalece sin excepción. Este sueño es improbable debido a la complejidad del mundo de One Piece, donde a día de hoy la piratería está profundamente arraigada y alimentada por factores como la opresión, la búsqueda de la libertad y el espíritu de aventura. Además, su enfoque extremo y brutal hacia la justicia, que no permite margen para la compasión o la rehabilitación, genera oposición tanto dentro de la propia marina como entre la población general. La diversidad de ideales y la resistencia de los piratas más poderosos hacen que la realización de su sueño de una justicia absoluta sea prácticamente imposible. Por no hablar de que para mí existe una gran falta de recursos para terminar con esta corriente de piratas motivada por la búsqueda del gran tesoro, pues el planeta entero está repleto de piratas con sed de vivir aventuras, y aunque la marina esté presente alrededor del mundo, creo que la lucha contra los piratas
piratas no hace más que incrementar el número de personas que quieren lanzarse en los mares, ya sea en búsqueda de venganza por aquellos allegados que no lograron su objetivo o por el contrario de las ambiciones entre unos y otros, siendo algo así como una plaga difícilmente exterminable. Así que el sueño de Akainu es otro que no veremos cumplir. Y mira que este es el personaje que más fácil lo hubiese tenido si hubiera decidido ser un pirata, pues en este caso obviamente su sueño no sería otro que encontrar el One Piece, y tal y como reveló Oda en un SBS, si Akainu fuese el protagonista de la historia encontraría el One Piece en un año debido a su inmenso poder. Así que hubiese ahorrado unos cuantos capítulos a la historia y además podría cumplir su sueño de ser el rey de los piratas. Pero no, decidió soñar con un mundo completamente libre de piratas y criminales en la época dorada de los piratas. Así de complicado es Akainu. Doflamingo. Don Quijote Doflamingo sueña con destruir el actual sistema del gobierno mundial y establecer un nuevo orden bajo su dominio, siendo así el rey del mundo, utilizando su conocimiento de los secretos más oscuros del mundo como el tesoro nacional de Mariejoa. Este sueño es altamente improbable debido a varios factores. Primero, que ya tenemos a Imo, pero además de eso, a pesar de su poder y conocimiento, Doflamingo fue derrotado y encarcelado por los marines tras su derrota ante Luffy, lo que debilitó significativamente su influencia y capacidad de ejecutar sus planes. Además, la estructura del gobierno mundial es extremadamente poderosa y compleja, protegida por los dragones celestiales y la marina, lo que hace muy difícil derrocarla. Su sueño de establecer un nuevo orden mundial enfrenta enormes obstáculos y su derrota ha dejado este sueño casi inalcanzable. Además, esto chocaría directamente con los objetivos de los revolucionarios e indirectamente con la conclusión de la libertad, que parece ser inherente al One Piece y al final de esta obra. Por lo que si echamos una vista al futuro, es improbable que un nuevo régimen de orden comandado por Doflamingo se alce próximamente. Así que no, otro sueño frustrado. Bartolomeo. Bartolomeo, conocido por su fanatismo hacia los piratas del sombrero de paja y especialmente hacia Luffy, tiene un sueño peculiar y muy personal, seguramente el mismo que tú: convertirse en un miembro reconocido y admirado en la tripulación de Luffy. Este sueño, aunque no es improbable en sí mismo, es altamente improbable debido a la estructura ya establecida en la tripulación y la naturaleza de su relación con Luffy. La tripulación de los Mugiwaras es muy selectiva y cada miembro tiene un papel único y esencial. Aunque Bartolomeo es un apasionado admirador y ha demostrado su lealtad, su inclusión formal en la tripulación no solo sería un desafío logístico, sino que también alteraría la dinámica del grupo. Además, creo que su fanatismo extremo, aunque divertido, podría ser visto como una distracción más que como una ventaja, lo que hace que su sueño sea difícil de alcanzar en la práctica. Por no hablar de que el meme del Bartolomeo fanboy perdería su gracia una vez este se uniese a la tripulación. Así que aunque creo que se conforma con ser un miembro de la gran flota de Luffy, lo sentimos mucho, Barto, pero jamás podrás llegar a cumplir tu sueño. Y esto ha sido todo por hoy, Nakama. Recordar que este podría ser el inicio de una nueva serie del canal donde analizamos los sueños imposibles de diferentes personajes de One Piece. Si os ha gustado este vídeo, dejad un like, un comentario, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.